Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero popular que dice que sabe más por viejo, que ha vivido en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Sudamérica, de Ecuador y de la mitad del mundo. Y que con esa visión les puede decir a ustedes que este año 2019 nos ha enseñado el verdadero valor de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. El gran problema que tenemos con la Policía Nacional es que desde que estamos metidos en esta guerra del narcotráfico, la Policía Nacional ha sido un simple instrumento de la DEA y del Servicio de Espionaje de las Naciones Unidas para seguimiento de personas. Óigame bien, para el seguimiento de personas. Recordemos que antes de Rafael Correa, la Policía Nacional recogía toda la información de personas que cometían delitos y eran sospechosos, sea de narcotráfico, sea de terrorismo, sea de enemigos políticos, de cualquier cosa en computadoras. Pero estas computadoras no eran de la policía, eran de la embajada norteamericana. Y recordemos que cuando Rafael Correa subió, le dijo, ustedes no pueden guardar esa información en computadoras de la embajada norteamericana en los cuarteles de policía. Desde ahora se corta eso. Y la embajada norteamericana se llevó todas las computadoras. Finalmente la embajadora norteamericana fue sacada del Ecuador por Rafael Correa, por hacer estas cosas anormales. Pero llega el año 2017 y sucede algo inaudito. Utilizan una confrontación en la frontera norte entre para declarar y acuerdos con el nuevo presidente de Colombia, Duque, para entonces implementar lo que fue el Plan Colombia. ¿Qué era el Plan Colombia? El Plan Colombia era un plan que se implementó en la época de George Bush hijo y que tenía por finalidad terminar con las FARC, no con el narcotráfico, sino lo que ellos llamaban narcoguerrilla. Porque la lucha contra el narcotráfico tiene otras características y otras dimensiones. La lucha contra el narcotráfico es específicamente una lucha para contrarrestar las mafias latinoamericanas que tratan de introducir narcóticos en los Estados Unidos y permitir el control de el ingreso de narcóticos a los Estados Unidos que los necesita la población norteamericana por medio de una mafia propia de los Estados Unidos. Es decir, quieren reemplazar a los narcotraficantes latinoamericanos por narcotraficantes norteamericanos o ítalo-norteamericanos, porque los narcotraficantes latinoamericanos pueden permeabilizar la frontera y pueden facilitar una agresión militar a los Estados Unidos debido a que encuentran senderos, rutas, caminos por donde meterse de manera ilegal. Entonces se procura que eso
se acabe y que el tráfico sea controlado por una mafia norteamericana, lo cual sería, por supuesto, se lo haría mucho más fácilmente si Estados Unidos declara legal la droga, como lo ha hecho con la marihuana. Cuando aplicó la legalidad de la marihuana, el tráfico de la marihuana desapareció. Ahora, nadie exporta marihuana a los Estados Unidos. Es más, Estados Unidos es el primer productor mundial de marihuana en el mundo. Desde 1999, el estado de California produce la mayor cantidad de marihuana que ningún país en el planeta Tierra, y las ganancias ya superan los 45 mil millones de dólares anuales. Mucho más que lo que produce la exportación de banano de Ecuador. Entonces estamos hablando de que la policía se convirtió en un medio de control social manejado por la DEA, y que el ejército ecuatoriano pasó a ser controlado directamente por el Pentágono, y este ejército ecuatoriano pasó a ser controlado directamente por el Pentágono porque no querían tener un ejército que no fuera de su control, como es el caso del ejército cubano, el ejército venezolano y el ejército nicaragüense. Sabían, desde que somos patio trasero de los Estados Unidos, estamos hablando desde 1901, con Teodoro Roosevelt, que América Latina se controla a través de 3 mecanismos. El primer mecanismo es el control sobre sus medios de comunicación. El segundo mecanismo es el control y manejo de los partidos políticos y del sistema electoral. Y el tercer mecanismo es el control del ejército. El ejército es al final el que decide si este presidente se queda o si este presidente se va. Y lo hemos vivido aquí en Ecuador. ¿Quién decidió que tenía que irse Abdalá Bucaram? El ejército. ¿Quién decidió que tenía que irse Yamil Mawad? El ejército. ¿Quién decidió que tenía que irse Gutiérrez? El ejército. El ejército lo que hacía es estar atento a las protestas populares y decir, bueno, ya, ahora me toca intervenir y ahora usted se va. Cuando eso salió mal, el 30 de septiembre del 2010, y la policía quiso hacer lo que hacía antes el ejército y sacarlo al Rafael Correa, entonces hubo un problema. El ejército le dijo, un momentito, aquel que saca presidentes y pone presidente soy yo, no usted. Y la policía se tuvo que quedar quietita. Hoy, Lenin Moreno está en el poder exclusiva y totalmente por el ejército. ¿Y qué nos ha permitido comprobar este año 2019? Primero, que el ejército ecuatoriano era un ejército que había sido permeabilizado por la mafia y que el Chapo Guzmán lo utilizaba exitosamente para el tráfico de drogas. Segundo, que el ejército ecuatoriano era una institución, y es que todos la engordamos, que todos les pagamos el salario, que todos le pagamos el uniforme, que todos les equipamos, que todos les pagamos la jubilación, les damos casinos, les devolvimos los casinos, Lenín Moreno les devolvió los casinos, les devolvió los colegios, les devolvió las universidades, tienen hospitales propios, son un estado paralelo. Que todos los ecuatorianos nos engordamos y que a la hora que tenemos problemas y la gente protesta y se ve todo, la inseguridad, el hambre, el malestar social, todo, van a ir a defender
al presidente que Estados Unidos diga que tiene que quedarse en el gobierno. Porque si Estados Unidos dice que ese presidente tiene que irse, el ejército ecuatoriano lo va a sacar, como lo ha hecho con el presidente Evo Morales en Bolivia, como lo ha hecho el ejército poniendo un dictador en Perú, a Vizcarra, como lo ha hecho el ejército en Chile, disparando contra la gente y matando sin piedad, como lo ha hecho el ejército en Colombia, con menos intensidad que en Chile, pero lo ha hecho. Y como lo está haciendo el ejército ahora en Brasil, donde está entrando a las favelas a matar, para disparar al propio pueblo. Es que nosotros le engordamos, les pagamos las pensiones y todo. Eso es lo que hemos aprendido este año 2019, que la policía y el ejército ecuatorianos no están para servir a los ecuatorianos, y que tenemos que cambiar en una nueva constitución al ejército, y tenemos que crear una nueva forma de fuerzas armadas, una policía costera, una policía fronteriza que trabaje conjuntamente con el ejército de las Naciones Unidas, una policía de infraestructura, una policía de áreas protegidas y una policía civil que protege a las personas, una policía judicial que respalda al ministerio, a la justicia. Y esto es lo que se tiene que hacer. Pero tener un ejército que esté para recibir órdenes del Pentágono, y que el Pentágono le odie a Rafael Correa, nos pone a nosotros entre la espada y la pared. Este año 2019 nos ha demostrado eso, que el ejército tiene que desaparecer y mutarse a ser una policía, como ya lo comenzó a hacer en México, que se creó la Guardia Nacional. Muchas gracias.